de Éxodo, el capítulo 12, del versículo 1, si te fijas, hasta el versículo 12, habla del juicio de Dios que vino sobre Egipto, particularmente sobre los primogénitos. Y te das cuenta, dice, la paga del pecado es muerte, y el juicio de Dios vino sobre este pueblo, el pueblo egipcio. Primeramente vinieron una serie de plagas en contra de ellos, y esta última plaga, o este último juicio que viene de parte de Dios en contra de ellos, era la muerte de todo primer nacido, tanto de seres humanos como de animales. Dios iba a venir e iba a ejecutar este juicio, y Dios lo va a hacer porque Él aborrece el pecado. Y Él viene a destruir al pecador, cuando el pecador está apartado de Dios. Entonces Él dice, la única forma que ustedes puedan pasar, sobrevivir este juicio, es a través de este sacrificio, de este cordero, o de este chivito, que se va a poner su sangre en las puertas, y ustedes van a comer de él. Este era el sacrificio expiatorio. Cuando Jesús muere, Él hace eso mismo. Ahora, Jesús va a realizar esta serie de ceremonias en este capítulo. Ahora, yo quiero también que entienda que esta purificación del templo no ocurrió una sola vez. No es la misma que ocurre en los evangelios sinópticos. Jesús purifica el templo al inicio de su ministerio, como lo menciona el libro del Evangelio de Juan, y también lo purifica al final de su ministerio, justo poco antes de su muerte y resurrección. Ocurre en dos ocasiones la purificación del templo: al inicio de su ministerio, como lo leemos en el Evangelio de Juan, y al final de su ministerio, como se lee en los evangelios sinópticos. Entonces, aquí estamos hablando de la primera vez que Jesús purifica el templo. Esta primera vez que Jesús purifica el templo, como ya lo dijimos, había ido por la Pascua. ¿Y qué sucede? Dice aquí que Jesús hizo azote de cuerdas. ¿Pero cómo que hizo azote de cuerdas? ¿Qué fue lo que le enfureció a Jesús? Sucedía que la gente peregrinaba desde muchas partes para cumplir con las ceremonias que fueron establecidas en el pasaje que te acabo de decir, de Éxodo capítulo 12. Las personas tenían que sacrificar un cordero. Y entonces ahí en la entrada al templo se vendía el cordero. No solamente se vendía el cordero, se vendían las palomas, porque también había otras ceremonias que estaban prescritas, y te voy a dar de los pasajes. Las puedes encontrar en Levítico capítulo 1, 3 al 9, capítulo 4, 2 al 21, capítulo 8, verso 2, y capítulo 22, versículo 21. Había otra serie de ceremonias. Una de ellas era cuando la persona no tenía suficiente dinero para poder sacrificar un cordero, entonces sacrificaban 2 palominos. Es interesante notar que cuando Jesús llega, ve varias cosas. Puedes imaginarte la escena en el templo de Jerusalén. Había varias cosas sucediendo. Había personas vendiendo corderos, había personas vendiendo palomas, había personas cambiando las monedas del Imperio Romano por las monedas que eran aceptadas supuestamente en el pueblo de Israel. Entonces, por eso dice que había cambistas en el templo, porque las monedas del Imperio Romano no eran consideradas dinero santo por los judíos. Por lo tanto, ellos no aceptaban los pagos directamente en esa moneda. No, tenían primero que cambiarla a la moneda usada en Israel. Y entonces, con la moneda usada en Israel, pagaban por el cordero, porque era un peregrinar largo y no podían traerlo desde el lugar donde estaban ellos, llegaban y lo tenían que comprar. Entonces, los judíos lo que hacían allí en el templo es que lo vendían a precios muy altos. Había una inflación en cuanto a las cosas necesarias para llevar a cabo estos sacrificios. Sacrificios que la gente hacía para poder acercarse a Dios. Por lo tanto, esto es llamado mercadería. Y mercadería es cuando tú pretendes venderle a la gente algo para que se pueda acercar a Dios. Ellos, bueno, y se estaban vendiendo a lo mejor las cosas que eran necesarias para las ceremonias, y ellos tenían que usarlas de todos modos, tal vez. Pero habían convertido la casa de Dios, el templo, en casa de mercado. Y esto a Dios no le agrada. Dios quiere que lo que Él nos da, Él nos lo da ahora por gracia. Y quiere que nos acerquemos a Él por gracia. Y por gracia quiere decir que es gratis. Quiere decir que es libre.
gratis como significado libre. Tú tienes libre acceso a ello. Nada ni nadie te puede impedir el acceso a Dios. Entonces lo que estaban haciendo estas personas encargadas ahí del templo, el sacerdote, todos los encargados, lo que estaban haciendo con este sistema es que impedían a la gente que se acercara a Dios, sobre todo a los pobres. Porque entre menos dinero tenías tú, era menos, o era casi imposible que tú pudieras llegar a participar de una Pascua. A lo mejor podías hacerlo comprando 2 palomas. Era el sacrificio de los pobres. Pero aún así el precio de esas palomas era quizás 10 veces el de un cordero, como debiera ser. Y ellos vendían a precios excesivamente altos. Lo hacían en un lugar equivocado, porque no debía de ser hecho en el templo, porque el templo es el lugar al cual tú vas a adorar a Dios, y es un lugar santo. Y al ser un lugar santo, la gente va a adorar a Dios, y va a adorar a Dios de todo corazón. Y cuando va de todo corazón, ellos deben ir de manera libre, sin que haya nada que se los impida. Y este sistema impedía que la gente pudiera acercarse a Dios y adorar libremente. Y dice aquí, seguimos leyendo, dice que Jesús le dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y esta es una profecía que está en el Salmo 69. En el Salmo 69, en el verso 9, nos habla precisamente de esto. Y nos habla y nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, iba a tener un celo especial por el templo, por la casa de Dios. Pero tremendo que viene un cambio en el cual Dios dijo que Él no iba a habitar más en un templo hecho por manos humanas. Entonces Él no iba a habitar más en un templo hecho por manos humanas. Y cuando hablamos de un templo hecho por manos humanas, Jesús está poniéndose a sí mismo como Él es el templo. Él es el templo. Jesús está diciendo que su cuerpo es el templo. Seguimos leyendo. Y lo vamos a ver aquí mismo. Fíjate lo que dice aquí. Dice: y los judíos le respondieron, ¿qué dijeron? Dice, y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Dice, ellos, fíjate, ellos sabían en cierto modo que el Mesías habría de venir, y que el Mesías iba a ser alguien que iba a hacer señales, y que iba a ser alguien que iba a establecer el reino de Dios en la tierra, pero ellos creían que iba a ser en ese momento físicamente. Entonces a Él le demandan que haga una serie de señales para demostrar que Él es el Mesías. Y Jesús dice: bueno, destruyan este templo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y ellos pensaron que estaba hablando acerca del templo que habían hecho, que había construido Zorobabel y que había reconstruido y había reparado Herodes, y que estaba hablando de ese templo hecho de piedras, de cantera, y Jesús está hablando de su cuerpo. Jesús les está diciendo: ustedes me van a sacrificar a mí, ustedes me van a sepultar a mí, y yo voy a resucitar. Yo voy a levantar este templo. Está hablando de su cuerpo. Y ese es en el nuevo pacto. Esto es que en el nuevo pacto ya no habrá un templo hecho de piedras. Ahora las piedras somos nosotros. Nosotros somos las piedras vivas del templo. Ahora nosotros somos aquellos que Dios nos usa cuando nos reunimos para ser el templo de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero se manifiesta cuando su templo, es decir, su iglesia, cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, como estamos aquí ahorita. No es necesario que haya 20, no es necesario que haya 100, dice 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Cuando nosotros nos reunimos, la presencia de Dios se manifiesta.
la presencia de Dios se manifiesta. Porque somos ahora el templo del Espíritu Santo. Ahora fíjate lo que dice, que él hablaba del templo, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y usaron esto para acusarlo. Cuando lo llevaron a la muerte a Jesús y lo estaban enjuiciando, lo acusaron, diciendo, él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Él no dijo que iba a destruir el templo. Lo que dijo es, destruyan ese templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Y estaba hablando de su cuerpo, pero ellos no lo entendieron. Y dice, más él hablaba del templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora fíjate, te voy a leer esto. Dice que las ovejas y las palomas, fíjate, que eran necesarias para los sacrificios de parte del pueblo, y los cambistas eran necesarios para cambiar las monedas extranjeras y galileas a monedas que fueran accesibles a los vendedores de animales para el sacrificio. Y dice que Jesús insiste en una prioridad diferente a esa actividad que había en el templo. ¿Cuál era la prioridad? Jesús dijo, mi casa es casa ¿de qué? De oración. El templo era un lugar para que la gente se reuniera a adorar a Dios, no para que la gente fuera a hacer comercio. ¿Y cuántas veces nos encontramos muchas veces que no se le da acceso libre a las personas a aquellas cosas que son necesarias para adorar a Dios? Por ejemplo, a veces se cobra, y se cobra, no estoy hablando de un cobro de recuperación, no tiene nada de malo, yo no estoy en contra de cobros de recuperación. A veces eventos cuesta pagar un hotel o cuesta pagar un lugar, y es necesario a lo mejor entre todos ponernos de acuerdo y poner una cuota para poder pagar gastos. Eso no tiene nada de malo, pero a veces se cobra como si fuera, no sé, un concierto de alguien famoso. He leído de personas, y yo no voy a decir nombres, pero que cobran más caro que Luis Miguel, supuestamente a un evento de adoración a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si es adoración a Dios, la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. No estoy diciendo que no se pueda cobrar o que la persona no sea digna de su salario, pero hay una línea muy delgada entre lo que es justo en cuanto a pago y cuando empiezas a hacer mercadería. Entonces, trasladado a nuestro nuevo pacto, desgraciadamente hay mucha mercadería en el pueblo de Dios. Y cuando hablo de mercadería, hablo de cosas descaradas, como cuando se le dice a la gente que a través de pactos de dinero, y como decía por ahí, un hermano decía, que por ahí en una conferencia que lo leí, que lo escuché, perdón, que decía, y cuando me pedían una ofrenda sentía que me estaban asaltando, porque pedían pactos de dinero. Nosotros ya tenemos un pacto con Dios, no necesitamos hacer otro pacto. Tenemos un solo pacto con Dios a través de la sangre de Jesús. Y a través de ese pacto nosotros, a través de la fe en Jesús, tenemos acceso a todas las promesas, a todas las bendiciones, a todo lo que Él dice, que todas las cosas nos fueron dadas a través de su Hijo Jesucristo, y eso incluye las bendiciones materiales también. Sí, hay una mayordomía, sí, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo para participar en el sistema financiero y económico de Dios, y tenemos que dar. Dad y se os dará, dice la palabra, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Por la misma medida que medís os volverán a medir. Si siembras escasamente, cosecharás escasamente. Siembras abundantemente, abundantemente vas a cosechar. Eso es bíblico, esa mayordomía es bíblica, pero tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Y no porque yo quiero hacer que Dios haga algo por mí, sino porque Dios ya hizo algo por mí. Dios ya me bendijo. Dios ya me hizo una provisión. Dios a mí ya me tiene provisto. Dios a mí ya me tiene bendecido. Dios a mí ya me dio. Dios ya me suplió. Yo creo que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y ¿sabes qué? Yo doy para adorarle, creyendo que Él se va a encargar de mí. Creyendo que Él se va a encargar de mí. Pero no lo hago para recibir un milagro. Porque para recibir un milagro, la fe en Jesucristo basta. La fe en Jesús basta para recibir cualquier milagro de parte de Dios. No, para ser justificado ante Dios y acercarme a Dios no necesito hacer nada más que creer en Jesús como Señor y Salvador. Y creer que Él es galardonador de los que creen que le hay, que creen que Dios existe, que creen que Él es Cordero de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Entonces, cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que a Dios no le gusta la mercadería.
A Dios no le gusta que hagan de la casa de Él una casa de mercado. A Jesús no le gusta, y tanto no le gusta que Él fue y azotó las cuerdas y tumbó y limpió. Dice que limpió la casa de Dios y corrió a estas personas. ¿Ok? Entonces, dice que muchos grupos en el judaísmo esperaban un templo nuevo y transformado, pero el antiguo templo era uno de los edificios más majestuosos de la antigüedad y era el símbolo al cual miraba el resto del judaísmo. Para la mayoría de los judíos y especialmente para la aristocracia que controlaba el templo de Jerusalén, las palabras de Jesús aquí deben haber sonado blasfemas. ¿Por qué? Pues era su fuente de ganancia. Por eso cuando Él dice que se destruyan el templo, ellos creen que está hablando de ese templo de Herodes, que era majestuoso, era hermoso, y están pensando que está hablando de eso y que les va a quitar su fuente de ingreso a través de todo este sistema de sacrificios, a través de todo este sistema de ceremonia, cuando Jesús lo que viene a traer es gratuito. La vida eterna en Cristo Jesús es gratis. La vida eterna en Cristo Jesús, tú accedes a ella por fe. La sanidad es gratis, la bendición es gratis. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Y es lo que nos está diciendo aquí. Ustedes están impidiendo a la gente venir al Padre a través de esta mercadería, a través de esto. ¿Ok? Quiero que nuevamente en Juan, ahí vamos a leer, seguir leyendo. Y dice ahí, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ya pasaron varios días de la purificación del templo. Ya están en la Pascua. Dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Quiere decir que Jesús sí hizo señales y milagros y prodigios en medio del pueblo, aunque no los hizo cuando se los exigieron allí en el templo. Pero sí sanó a los ciegos. Sí hizo que paralíticos anduvieran. Sí tocó a la gente. Sí sanó, sí restauró, sí liberó. Sí hizo grandes obras y grandes milagros. Y Él los puede hacer aún hoy por ti. Solamente se requiere fe en Él. Necesitas acercarte a Él en el lugar donde tú estás. Y necesitas comenzar tú a adorarle allí en tu casa, en tu lugar. Y necesitas congregarte con otros creyentes, juntarte con otros creyentes para estudiar la palabra de Dios, para participar de esta bendición, como dice Salmo 133. Dice cuán hermoso es que los hermanos habiten en armonía. Y dice que el aceite baja por la barba de Aarón. Está hablando de esa unción fresca, de esa presencia de Dios que se manifiesta en la congregación. Cuando vemos esto que dice aquí, dice que Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Él sabía lo que había dentro del hombre, y Él sabía que adentro del hombre hay maldad, y que adentro del hombre está lo que inclina a mal, pero aún así Él vino y trajo buenas nuevas. Él vino y mostró el amor de Dios, y dice, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que el hombre estaba, que esa inclinación a la maldad es lo que había pervertido el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y lo había hecho una mercadería. Él lo sabía. Pero aún así Él predicó buenas noticias, que te puedes acercar a Dios de manera libre. Él te dice, acércate a Dios de manera libre. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En esta hora yo quiero orar, y bueno, nos disculpamos por que se cortó el video hace ratito, pero bueno, ya se restableció. Está en dos partes por este miércoles. Ahí falló la conexión a internet, pero seguimos enseñando aquí. Y bueno, puede ver las dos partes. Yo hice una pequeña pausa para que no se perdiera y recapitulé algunas cosas. Vamos a orar y darle gracias a Dios y culminamos con el estudio de este miércoles. Si hay alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, si hay alguna petición de oración, no se les olvide, lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios y oramos por ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te damos gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias, tú eres grande, tu amor es grande, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta palabra en cada uno de nosotros nos anime, nos fortalezca, produzca el fruto para nuestra vida, para vivir como es digno, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Si quieres puedes cortarla.